bienvenidos a todos. Soy Ricardo Rosero, soy médico internista y endocrinólogo de Clínica Las Américas AUNA. Bienvenidos a este simposio virtual AUNA 2020. Quiero dar un especial agradecimiento al comité organizador del simposio de prevención e innovación y espero que la siguiente charla para ustedes sea de su mayor agrado. Muchas gracias. Cavernícolas 2020 es realmente una charla que quiero darles a ustedes para generar una reflexión en todos nosotros justo en este año que ha sido tan retador, haciendo un llamado a básicamente a las básicas, que es lo que aquí refiero como todo tiene un camino universal. Cuando ustedes ven esta imagen, ya se estarán pensando muy bien qué es eso de cavernícola, qué nos estará llevando. Bueno, realmente cuando hablamos nosotros de cavernícolas y toda la parte prehistórica, es interesante tener pasos claros, como por ejemplo hace más o menos más de 3.000 millones de años, cuando aparece esa primera Lucy o la evidencia de Lucy, que tenemos ese momento como tal. Sin embargo, después de 2.5 años es cuando nosotros empezamos como en toda la especie Homo a utilizar herramientas, 2.500 años, 2.000 años, estamos, 2.000 millones de años, estamos ya utilizando herramientas como las hachas y realmente todo lo que es el cerebro humano en su peso y su caracterización actual está más o menos alrededor de 100.000 años atrás, en donde ya estamos asociados, sobre todo el Homo erectus y el Homo sapiens como tal. Entonces, miren que este gran camino nos ha llevado a generar, deberíamos entender nuestra evolución y no destruirla como hoy estamos haciendo. Sin embargo, nada más para hacer una acotación de manera simplista de lo que es un cavernícola, muchas veces se utiliza hasta como agravio, pero cavernícola realmente es una palabra utilizada para el homo o el ser como tal que está viviendo en cavernas como tal. Y los cavernícolas como tal estamos asociados más que todos a los neandertales, a los Homo sapiens como tal. Sin embargo, pensamos que esto es algo que pasó hace mucho tiempo. Realmente no. Realmente los cavernícolas todavía existen. Aquí están los tautabu, que realmente son Homo sapiens como tal, seres humanos modernos que viven gran parte de su año protegiéndose en cavernas, sobre todo por la época de ciclones. Ellos viven, sobre todo esta época, reservando su comida y comiendo también algunos animales de cavernas. Sin embargo, para no irnos de pronto a esa parte de pronto como tan, digamos, de las básicas de nuestro indígena, ni nada de eso, también hay ejemplos como en España, en Granada, en Sacramonte y Gadix, donde cierto grupo desde muchos años atrás están viviendo, creciendo y hay hogares, comunidades, colegios formadas en estos montes, en donde hay cavernas y todos ellos viven y realmente casi que apartan su vida ahí, pero tampoco es que sea algo tan exótico cuando vemos otros ejemplos como Jordania, como la parte más de pronto turística de Grecia, también algo más moderno como Colorado, en donde hay cavernas, o algo más, digámoslo entre comillas, balístico como Afganistán. Luego, las cavernas y los cavernícolas todavía estamos viviendo actualmente. Sin embargo, cuando hago esta reflexión de el cavernícola 2020, básicamente estoy aduciendo a la realidad que nos tocó vivir a muchos y que nos está tocando vivir a muchos a nosotros por todo este tema de cuarentena, coronavirus, de buscar esa relación de evitar salir de casa. Y realmente el cavernícola 2020 es esa persona que tiene que buscar un encierro preventivo en la caverna de su hogar para evitar un contagio. Es así, pues, como realmente vemos estas fotografías que ustedes ven, estas imágenes de nuestros cavernícolas 2020, donde me llama mucho la atención sobre estas de los niños, en donde debemos estar muy pendientes de ese crecimiento y esa madurez psicológica, el teletrabajo, cómo hacemos nosotros ya en nuestra caverna el ejercicio, cómo ya inclusive empezamos acá en Colombia a pasar a domicilios con robots, y al mismo tiempo nos volvemos un poquito más noctámbulos asociados a la luz artificial que nos lleva sobre todo a tiempo mayor en pantalla y con esto evidentemente a mayores riesgos cardiometabólicos. Y es así como debemos recordar que nosotros vivimos en una simbiosis con todos los elementos naturales. Y hago aquí esta analogía de los
elementos naturales que nos va a componer y a cada uno les voy a dar un atributo de comparación con el cavernícola 2020 versus el cavernícola prehistórico. Está la tierra, está el aire, está el agua y está el fuego. La tierra es lo que comemos, el aire es lo que nos movemos, el agua es lo que los hidratamos y todo esto de fuego va a ser muy relacionado a calentamiento global y también y termogénesis. Luego, muy bien, entonces entramos a tierra, alimentación. ¿Cuáles eran las características de ese cavernícola prehistórico, por decirlo así? Realmente tenía una dieta mm, que solo el 30% se basaba de productos de origen animal. Hay estudios que muestran que realmente el 35% de las calorías provenían de carne versus el 55% de vegetales sobre todo. Y esos vegetales se han encontrado grandes contenido de fibra, vitaminas, sobre todo vitamina C y calcio, con muy baja concentración de sodio. Y al mismo tiempo, en esta forma de cazadores y recolectores están las información y la data en donde realmente lo que más se buscaba era tener invariablemente una dieta baja en carbohidratos. Ahora, ¿qué pasa con nuestro cavernícola 2020? Realmente nos basamos somos harinarianos, como diría una gran colega mía, que estamos basados en harinas como, bueno, y cereales como trigo, arroz, patata, maíz. Cuando vemos nosotros, hay estudios que muestran que cada ser humano está alcanzando a consumir hasta 62 kilos de azúcar simple o refinada al año y que nuestra orientación nutricional está más dada a, como digo yo, esas azúcares refinadas y grasas que nos va a generar, obviamente, todo este desencadenante cardiometabólico como gran componente. El 40% de los adultos no consumen o no absorben las vitaminas de sus alimentos, sino se suplen, lo que nos habla de esa gran deficiencia en micronutrición que deberíamos estar buscando. Ahora bien, ¿qué pasa con el aire? Otro elemento, o sea, el movimiento. Miren lo que es la evolución. La evolución desde el chimpancé, pasando por el Australopithecus, a llegar al Homo erectus, lo único que nos hace es simplemente ver cómo alteramos nuestra articulación de la cadera, mejoramos sobre todo la parte de pies, arco, plantar, y cambiamos la configuración tridimensional de los glúteos, asociada también a la estrechez de la cintura y los ligamentos de la nuca que nos hace realmente lo que dijo Nat Geo, que somos nacidos para correr. O sea, somos seres que han evolucionado básicamente para correr, para moverse, para andar erguidos. Con esto tenemos características de nuestro cavernícola de la prehistoria, en donde vemos cómo la caracterización y el gran peso y el desarrollo del cerebro estuvo muy relacionado a los eventos de actividad física. De ahí pues que al ser el cerebro uno de los grandes generadores o consumidores de energía, también buscaba tener esa oxidación y esa oxigenación adecuada que se veía sobre todo favorecida por momentos de actividad física aeróbica, que es lo que concebía básicamente en su día, y al mismo tiempo esa actividad física favorecía mucha neuroprotección y mejoraba las funciones cognitivas. Luego, evidentemente, esas actividades físicas estaban más relacionadas a fortalecimiento y atletismo, tal vez por esa cacería que teníamos o esa huida. Ahora, ¿qué pasa con nuestros cavernícolas 2020? Los niveles de actividad física han sido realmente drásticamente disminuidos. Hablamos que más o menos estamos haciendo 100 minutos, lo que se debería buscar, 100 minutos de actividad física al día. Eso se debería consumir en actividades moderadas, vigorosas, para llevar a un gasto energético mayor con un consumo energético menor. Sin embargo, hoy vemos cómo somos más sedentarios, sobre todo con el teletrabajo, estamos más tiempo en nuestros lugares de trabajo sentados, luego nos hacen unos cerebros más débiles, más susceptibles a la degeneración, con un promedio de 3 horas a la semana de actividad física. Luego definitivamente no estamos evolucionando, sino estamos tal vez involucionando. Ahora bien, la hidratación, el agua, el elemento como tal, el cavernícola prehistórico, realmente tenían una gran concepción y respeto por el agua como tal, vivían en función de recolectar y tener suministros de agua permanente, y esa hidratación se hacía sobre todo por dos prioridades: jerarquía sobre todo en cuanto a poder de cazar y también la prioridad del crecimiento. Y las fuentes de agua siempre eran muy naturales, pensando en aguas lluvias que recolectaban o también frutos muy
ricos en agua. ¿Qué es lo que pasa con nosotros ahora, en nosotros los cavernícolas 2020? Según la encuesta nacional de estado nutricional de los Estados Unidos, muestra cómo el 75% de esos niños no cumplen con una adecuada recomendación de hidratación y el 54% de los adolescentes no cumplen ningún tipo de recomendación asociada a consumo de líquido al día. El 80% de los niños también de los países europeos pasan por la misma eh, situación de no consumo de agua. El 30% de las calorías actualmente son provenientes, pues son provenientes de bebidas calóricas líquidas como tal, y entendemos que hay dispositivos de protección de agua que nos hace también alterar esas características, como son los envases plásticos, que ha generado una mala calidad en cuanto a ese contenido adecuado de hidratación. Luego, nosotros somos una especie que está subhidratada. Por último, el fuego, y en el fuego lo que les decía, hoy esto es una imagen espacial de la parte costa este de los Estados Unidos. Ustedes pueden ver cómo lamentablemente ofanamos nosotros de ciertos nombres que se tienen como la ciudad que nunca duerme. Todo eso nos hace simplemente a mantener con estímulos constantes, y con esos estímulos constantes lo que hacemos es una interrupción de los ciclos de vigilia y sueño, que nos lleva simplemente a un alejamiento y una disrupción de la cronobiología. Estas alteraciones se ve sobre todo con una activación del sistema orexigénico cerebral que lleva a un aumento de las hormonas de hambre, lo que va a favorecer la vigilia, la disminución, perdón, el aumento de tiempos de comer, que sobre todo nos lleva a mayor apetito y menor saciedad. Al mismo tiempo nos favorece una somnolencia diurna o fatiga, cansancio, nos disminuye el gasto energético como tal y por ende va a disminuir el metabolismo, lo que lleva sobre todo a una disminución del gasto energético. Y por último, alteración, como les decía, de la cronobiología, de esos errores, de esos relojes biológicos, que nos lleva sobre todo a favorecer la acumulación de grasa a estructuras corporales que no son las adecuadas para eso. Todo esto que nos lleva simplemente a tener más sobrepeso y obesidad. Luego, ¿cómo podemos diferenciar lo que pasaba antes en la prehistoria versus ahora? Como les decía, realmente no, en el cavernícola prehistórica buscaba siempre una adecuada temperatura corporal, que eso está sobre todo asociado a las 6 de la tarde, y favorecía el ritmo de la melatonina, buscando siempre la oscuridad que se da en los ciclos de 8 a 9 de la noche como tal. Entonces, si eran de, digamos, dormir de noche, no como ahora que alteramos eso. Tener una rutina siempre clave, que eso favorecía la rutina cerebral, y esa rutina cerebral mejora su metabolismo y por ende su neuroprotección. Y usualmente se comía la comida fría como tal, y esa comida fría ha mostrado tener ciertos efectos relajantes y poco estimulantes. Al mismo tiempo, lo que vemos como tal es la luz per se va a entrar directamente al ojo. El ojo afecta el reloj biológico a nivel del sistema nervioso central. Esto nos puede llevar a alteración del estado sueño-vigilia, alteración de los estados de alimentación, activación del sistema nervioso autónomo, el favorecimiento y digamos, el incremento del cortisol y la disminución de la melatonina como tal, y al mismo tiempo alteraciones de la temperatura corporal, que todo eso estimula o indica los relojes biológicos periféricos que se tienen que sincronizar con el cerebral para mantener toda la misma información. Esto en el día a día se ha afectado por tres cosas. Uno, el microondas, que se ha visto que el estudio muestra que la comida consumida de los microondas calientes, sobre todo en la noche, ha favorecido más el incremento del índice de masa corporal. Al mismo tiempo, la temperatura global, o sea, el calentamiento global como tal, ha mostrado que tiene un impacto significativamente importante a nivel del índice de masa corporal, sobrepeso y obesidad. Y cuando nosotros cambiamos de temperatura, por ejemplo, la disminución de 7 grados centígrados, como tal, puede llevar a una disminución hasta del 25% del índice de masa corporal o del peso corporal total. Las luces artificiales activan todo esa pineal y el sistema como tal de activación, como les decía, favoreciendo también unas alteraciones de los alimentos que van a generar disrupción en el sueño, sobre todo carbohidratos en la noche que nos activan, nos estimulan, luego privamos el sueño como tal, y todo esto favorece al desarrollo como tal de obesidad. Luego, como vieron, lo que deberíamos buscar y el mensaje como tal es
4 puntos claves que los voy a hacer alusión a cada uno de los elementos. Cuando hablamos de tierra, siempre buscar comidas que están muy ricas en verduras, frutas y también las proteínas animales. No hay que tenerle ese susto y esos grandes mitos que nos están inculcando, sobre todo obviamente las blancas más que las rojas, y buscar sobre todo comer 3 veces al día, no estar comiendo a cada rato para tener sobre todo tiempos de ayuno. Cuando hablamos de agua, la hidratación es clave. Ojalá podamos evitar el agua de envoltorios plásticos y que no sea enriquecida, buscar más o menos una hidratación promedio de 2 a 3 litros al día en cada uno de nosotros, pues que esto sea lo primero que nosotros consumamos en el día. En cuanto al aire, el movimiento, recordar que buscar hacer actividad de aeróbica y fortalecimiento es ideal y ojalá estemos siempre buscando llevar un poco más de 450 minutos semana. Y por último, el fuego. Ese calentamiento global también es un generador de disrupción endocrina, por ende, ojalá busquemos cazar de día y descansar de noche, y con eso quiero decir ser muy productivos con la luz solar y evitar seguir siendo productivos en la noche para respetar nuestro cuerpo. El mensaje que quiero dejarles como ya alguien de endocrinología es este que ojalá ustedes lo puedan replicar y es que el metabolismo sigue siendo cavernícola y por tanto debemos buscar siempre ese balance de estrés y placer que nos debe llevar a ser ojalá más cavernícolas prehistóricos y no cavernícolas 2020. Les agradezco mucho a ustedes y para cualquier pregunta, estos son mi correo. Estoy dispuesto a compartir información con ustedes. Hasta luego, muchas gracias.